¿Qué tal? Bienvenidos todos, bienvenidas todas a un nuevo vídeo que va a ser realmente de un tema apasionante, un momento en la historia de España en la que todo va a cambiar, un momento en el que vamos a tener una serie de reyes, algunos van a ser elegidos, vamos a tener una república, vamos a tener guerras por todos lados. Bueno, pues va a ser un momento realmente interesante en el que se van a dar los primeros intentos de políticas liberales y de gobiernos liberales en esta España que tenemos. Bueno, pues durante todo el siglo XIX vamos a tener realmente un montón de cosas. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos en algo que ya comentamos un poquito en el tema anterior, que es la Guerra de la Independencia. ¿Recordáis cómo eh, Napoleón se había unido bastante a España, estaba siendo bastante ayudado por España, se unen y bueno, juntan las flotas y son derrotados en Trafalgar. Inglaterra derrota a Francia junto con España y entonces una vez que pasa esto, pues Napoleón lo que dice es voy a intentar ahogar a Gran Bretaña por la vía económica mediante un bloqueo. Como Portugal no acepta ese bloqueo, pues Napoleón coge, habla con el gobierno de España, con el rey de España y llega con ellos un acuerdo llamado Tratado de Fontainebleau, por el cual España permitirá primero pasar las tropas francesas por su territorio hasta Portugal, pero luego además en teoría, y digo en teoría, la idea era que Francia y España se repartiesen los territorios portugueses. Bueno, el caso es que si llega a este acuerdo, las tropas francesas empiezan a pasar por el territorio español y en esto lo que van a hacer es aprovechar para ocupar algunas ciudades, entre ellas Pamplona. Pero todo esto va a provocar un gran malestar, un gran descontento y acabará habiendo un motín en Aranjuez, lugar en donde está uno de los palacios reales en el que supuestamente, pues bueno, en el que se encontraba el rey. Pues en 1808, en marzo, se produce este motín de Aranjuez quejándose por estos acuerdos y esto que estaba ocurriendo con los franceses y que provocará la caída de Godoy. Godoy, que era la mano derecha del rey, el que tomaba todas las decisiones, el valido del rey. Bueno, pues Godoy es destituido y Carlos IV va a abdicar en su hijo Fernando VII. En principio esto iba a suponer solamente un cambio de rey, pero lo que va a ocurrir es que Napoleón va a aprovechar esta situación y llama a la familia real a Bayona, en teoría para solucionar los problemas que estaba viviendo. Esto lo estamos viendo de una manera muy sucinta, muy cortita, pero el tema traía bastante cola. Bueno, pues una vez que llegan a Bayona, lo que él conseguirá es no solo que Carlos IV mantenga la abdicación en su hijo, de la cual había empezado a desdecirse, sino que encima consigue que Fernando VII abdique en el hermano de Napoleón, en José Bonaparte, que en principio debería reinar en España con el nombre de José I. Todo esto, por supuesto, ya os podéis imaginar que no hace ni pizca de gracia en España y se acaba produciendo una sublevación popular en Madrid, el 2 de mayo de 1808. Esta es la razón por la que en Madrid se celebra la fiesta de la comunidad ese día, el 2 de mayo. Y es muy conocida esta sublevación también por los cuadros de Goya de la carga de los mamelucos del 2 de mayo y los sucesos que ocurrieron en la noche del día siguiente, el 3 de mayo, con los fusilamientos en el Príncipe Pío, en el monte del Príncipe Pío. Bueno, pues todo esto lo que va a hacer es provocar la guerra de la independencia. Este levantamiento del 2 de mayo va a ser seguido por levantamientos en otros muchos lugares del territorio español y la población va a acabar dividiéndose en dos bandos. Por un lado vamos a tener los afrancesados que van a reconocer a José I, van a ser los menos, muy poquitos, y por otro lado tenemos los fernandinos que reconocen como rey a Fernando VII. Como no había un gran ejército ni había digamos, un poder real en España, la guerra se va a basar en un hostigamiento continuo y total a las tropas francesas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, las tropas están mejor equipadas, pero no van a tener descanso alguno, porque cualquiera puede ser un enemigo. Un grupo de soldados va por un camino, se cruzan con un grupo de mujeres y de pronto esas mujeres se vuelven y los acuchillan. Los niños, las mujeres, la gente, toda la población va a estar llevando a cabo una guerra de guerrillas contra las tropas francesas, lo cual provoca que
nunca sepan quién es realmente el enemigo. No va a haber prácticamente batallas en esta guerra. Vamos a tener 3 fases. Una primera en 1808, en las que no solamente van a llevarse a cabo las primeras tomas de ciudades, sino que los franceses van a sitiar Girona y Zaragoza. En este momento es en el que ocurren los sucesos de de Agustina de Aragón. Seguramente os sonará el nombre y os recomiendo que busquéis un poquito de información sobre ella. Y aquí se va a producir también una de las pocas batallas de esta guerra, pero en la que los franceses van a ser derrotados. No obstante, a pesar de esta derrota, entre 1808 y 1812 tenemos una segunda fase en la que los franceses van a ocupar casi toda la península. Ocupar, pero no ocupar tranquilamente, ya dado que vamos a tener esta guerra de guerrillas durante todo el tiempo, este hostigamiento total y absoluto contra los franceses. Finalmente, en 1812, Francia está exhausta y va a empezar a tener una serie de derrotas militares, entre otras, por ejemplo, como ya vimos hace un par de temas, la derrota contra los rusos. Bueno, pues este declive militar francés va a ser aprovechado y el duque de Wellington comanda un ejército inglés que llega a España, se une con el ejército español y entre unos y otros consiguen expulsar a los franceses, poniendo fin de esta manera a la guerra. Lo interesante de todo este periodo no va a ser solamente los hechos militares, sino también que se va a producir un momento de unión, de creación de poder desde el pueblo, que se va a dar a sí mismo una constitución. ¿En dónde? En las Cortes de Cádiz. Vamos a ver. Bien. Como hemos visto, la mayor parte de la población no acepta a José I como rey. Pero tampoco tenemos otro poder, porque la otra familia real va a estar recluida en Francia, en Valensay. Como no hay poder, como tenemos ese vacío de poder, lo que va a ocurrir es que en la zona sublevada se van a formar juntas por parte del pueblo, por parte de campesinos, también fundamentalmente mucho de burgueses, que van a ser las que vayan organizando la lucha. En pequeños reductos se van a ir formando estas juntas que poco a poco se van a ir uniendo y de esta unión se creará la Junta Central Suprema, que asumirá el poder en el territorio español contra el poder que detenta el rey, pues bueno, se le llamaba Pepe Botella, José I. Estas juntas convocarán en 1810 cortes constituyentes en la ciudad de Cádiz. ¿Por qué en Cádiz? Pues porque va a ser la única ciudad que no va a ser ocupada por los franceses. Va a estar rodeada de franceses, pero la ciudad no es ocupada. Así que es el único lugar en el que se pueden reunir, digamos, con una cierta tranquilidad. A esta junta deberían haber llegado, estas cortes constituyentes deberían haber llegado gentes de todas las juntas del país, pero la dificultad provocó que no pudieran llegar de todas partes y sus sitios fuesen sustituidos por otras personalidades que estaban en la ciudad de Cádiz. Bueno, vamos a tener 3 grupos diferentes en estas cortes. Vamos a tener, por un lado, la mayoría, que son liberales y que van a defender una serie de reformas políticas. Es decir, no volver al antiguo régimen, que es lo que estamos viendo, la caída del antiguo régimen que se está produciendo o intentando producirse por toda Europa. Por otra parte, vamos a tener un grupo absolutista, que lo que quieren es justo lo contrario, mantener el antiguo régimen, expulsar a los franceses, pero volviendo a todo lo que había antes. Y por otro lado vamos a tener un grupo de juntas que llegan desde no me gusta la palabra colonias, dado que en realidad España no tenía colonias, eran territorios que tenían igualdad de oportunidades, igualdad de derechos que los territorios de la península ibérica. Así que, bueno, más que de las colonias procedían de los territorios americanos y que buscaban, pues bueno, mantener esos derechos e incluso aumentar. Bueno, de todo este trabajo que van a llevar a cabo va a surgir la Constitución de Cádiz, que es aprobada el 19 de marzo de 1812. 19 de marzo, día de San José. Por eso a esta Constitución se le llamó la Pepa. Ya sabéis que a los José se les llama Pepes. Bueno, pues la forma de apoyar la Constitución de Cádiz sin que los franceses fuesen a por ti era gritar ¡Viva la Pepa! Y por eso todavía hoy se suele... hay un grito, es esto así que es ¡Viva la Pepa! Y que proviene de aquí. Bueno, pues esta Constitución, que va a reflejar fundamentalmente ideas liberales, tenía una serie de ideas fundamentales.
La primera es que reconoce la soberanía nacional, es decir, el poder reside en el pueblo, ya no reside en el rey porque Dios se lo ha dado, sino que la soberanía del país reside en todo su pueblo. Va a establecer una monarquía hereditaria, no una república, sino una monarquía hereditaria que dependerá también de esas cortes. Va a haber fundamental una división de poder. Fijaos cómo tenemos aquí todas esas ideas liberales totalmente marcadas. Por un lado vamos a tener un poder legislativo que va a estar compartido entre el rey y las cortes que eran elegidas por sufragio universal masculino. ¿Vale? Era universal, pero solamente era masculino, las mujeres no podían votar. Vamos a tener un poder ejecutivo que corresponde al rey y que, bueno, pues nombrará ministros, es decir, un gobierno, y puede declarar la guerra y firmar la paz. Y vamos a tener un poder judicial que estará en manos de los tribunales de justicia. Por último, para contentar a todos esos grupos que habíamos visto absolutistas que querían mantener el antiguo régimen, se va a mantener la religión católica como la única de la nación española. Ya veremos que con el tiempo esto cambiará. Además, se van a aprobar un montón de derechos que realmente suponen el final del antiguo régimen, aparte de lo que hemos visto. Se va a permitir la imprenta, libertad de imprenta. Puedo imprimir los libros que quiera. Desaparece la lista de libros prohibidos. Abolición de la tortura. Para poder llegar a la verdad, los tribunales no pueden emplear la tortura. Se suprime la Inquisición, los señoríos, los gremios, todas estas instituciones que venían desde antiguo y que eran una parte integrante fundamental del antiguo régimen. Y sobre todo se da la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Ya no va a ser que la ley actúa de forma distinta con unos u otros dependiendo de su origen o su riqueza, sino que todos somos iguales. Como veis, las Cortes de Cádiz nos dan una primera constitución con una serie de ideas que ahora mismo nosotros las vemos como fundamentales, pero que unos pocos años antes de ser elegida parecían casi utópicas para mucha gente. Bueno, pues acaba la guerra y la gente podía pensar, bueno, pues que vuelva el rey, ¿de acuerdo? Hemos dicho que queremos un rey, pero que acepte las Cortes de Cádiz. Bueno, pues no. La vuelta de Fernando VII va a ser un poco diferente. Entre 1814 y 1833, cuando muere, vamos a tener 3 épocas muy diferentes. Acaba la guerra, vuelve Fernando VII y es aclamado por el pueblo, pero rápidamente la mayor parte de ese pueblo va a quedar decepcionada, como vamos a ver. Vamos a tener 3 épocas muy diferenciadas. La primera, sexenio, es decir, 6 años que van a ser considerados como absolutistas. Fijaos que ya no hablamos de fin del antiguo régimen, sino que estamos hablando de absolutismo. ¿Qué va a ocurrir en esta época? Bueno, pues cuando llega Fernando VII vamos a tener un grupo de diputados absolutistas, es decir, gente de las Cortes que eran absolutistas, como hemos visto antes, que era uno de esos grupos, a los cuales se les llamaba persas, ¿vale? Era el mote que se les ponía, que entregan un escrito al rey, conocido como el Manifiesto de los Persas, en el cual le solicitan que vuelva al antiguo régimen. El rey les hace caso y lo que hace es derogar la Constitución de Cádiz y todas las leyes que habían salido de las Cortes de Cádiz, lo cual supone una vuelta total y absoluta al absolutismo. No solamente eso, sino que los liberales, toda esa gente que había luchado para que el rey pudiera regresar y había luchado contra los franceses, van a ser perseguidos. Y muchos de ellos van a tener que marcharse al destierro. Va a ser una marcha de un montón de gente muy lista, con muchos conocimientos, y va a suponer una enorme pérdida para España. En este momento, cuando ya llegamos a 1820, se va a producir un hecho que marcará un cambio obligado, desde luego obligado, en el reinado de Fernando VII, llegando a lo que ya conocemos como la época del trienio, es decir, 3 años, el trienio liberal, entre 1820 y 1823. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues va a haber un pronunciamiento. Un pronunciamiento es un militar, ya veremos que casi todos estos pronunciamientos van a ser por parte de los militares, que dice que no, lo que está ocurriendo no es justo, que no puede ser, que no está de acuerdo con el gobierno y puede ocurrir 2 cosas, que haya muchos otros militares que le apoyen o que no le apoye nadie. Si no le apoya a nadie, lo mejor que puede hacer ese militar es largarse. Pero en este caso le van a apoyar, con lo cual su pronunciamiento triunfará. Si queréis saber más sobre el pronunciamiento, hay una pequeña píldora que podéis buscar y que os comento un poquito más en concreto lo que es un pronunciamiento y en qué se diferencia, por ejemplo, de un golpe de Estado o de un golpe militar. Bueno, el caso es que en 1820 tenemos aquí el pronunciamiento del general Riego. El rey
no le va a quedar otro remedio, dado que este pronunciamiento triunfa, que liberar a todos aquellos liberales que habían encarcelados, y fijaos que va a tener que jurar la Constitución de Cádiz. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues se restauran. Todo aquello que el rey había eliminado, pues se vuelve a ser aceptado. Las Cortes de Cádiz vuelven a tener vigencia. El problema es que en 1823 Francia va a enviar a los 100.000 hijos de San Luis. ¿Recordáis que vimos cómo después de las guerras napoleónicas va a haber un periodo en el cual se va a intentar todos los gobiernos absolutistas apoyarse unos a otros y se crean una serie de grupos que se van a apoyar? Bueno, pues es precisamente lo que va a ocurrir ahora. Francia envía esos 100.000 hijos de San Luis que asaltan España y van a reponer a Fernando VII como rey absoluto. Fijaos, aquí tenéis esta imagen de época, este grabado, en el cual veis a una representación de España. Fijaos, está ahí en el centro con las armas de Castilla y León, y que está intentando acercarse a esa representación de la libertad, tocada con el gorro frigios, esa mujer, pero tenéis ahí como el rey está intentando que no pueda alcanzarse hacia ello. Fijaos también como detrás de la libertad tenemos una fábrica, tenemos gente feliz, libre, pero detrás del rey la imagen que se ve es todo lo contrario. Bueno, pues como veis, triunfa el rey, vuelve a tener el poder absoluto, volvemos al absolutismo y vamos a tener ahora 10 años que son conocidos como la década ominosa, es decir, como la década horrible, horrorosa, de hechos horribles. Bueno, ¿y qué va a ocurrir en estos 10 años? Pues de todo. Vamos a ver. Para empezar, cuando el rey es restaurado de nuevo como rey absoluto, vamos a tener una fuerte crisis. ¿Por qué? Lo primero, la Hacienda Real no tiene fondos. Se van a perder en esta época, como veremos pronto, la mayoría de las colonias americanas. Y además se van a ir produciendo una serie de pronunciamientos. En la imagen tenéis el fusilamiento de los Torrijos. El general Torrijos realiza un pronunciamiento desde Gran Bretaña, llega a España, pero es traicionado, capturado, y él y todos sus seguidores son fusilados directamente en la playa a la que habían llegado. Además, el rey va a establecer una estricta censura. Es decir, ¿recordáis todo aquello de las Cortes de Cádiz y la libertad de prensa y de la libertad de imprenta? A tomar viento, estricta censura. Se va a confeccionar un nuevo y arcaico plan de estudios universitarios. Pues su hombre de confianza, Calomarde, va a llevar a cabo un plan de estudios universitarios que vuelve a lo más antiguo. Y además el ejército francés, esos 100.000 hijos de San Luis, va a permanecer durante varios años en España. A todo esto se va a sumar un problema sucesorio. Vale, el problema sucesorio. Aparte de todos los problemas que habíamos visto, teníamos el grave problema de que el rey no tenía sucesor. Felipe V, si recordáis, Felipe V, el primero de los Borbones, había instaurado la ley sálica. Esta ley lo que indica es que las mujeres no pueden reinar. Es decir, tú puedes tener varias hijas, pero si tienes un hijo, el que va a reinar va a ser el hijo. Las hijas no pueden reinar, aunque tengas 4 o 5. Si no tienes hijos, es un problema. Y este es el caso de Fernando VII, que no tiene hijos varones, aunque tiene una hija, Isabel. ¿Qué ocurre? Según esta ley sálica, no puede reinar Isabel, lo cual es un grave problema. Así que en 1830, nada más nacer la pobre Isabel, el rey promulga la conocida como pragmática sanción, que es una ley que anula esa ley sálica, de tal forma que Isabel ya puede reinar. ¿Qué va a ocurrir? Muchos absolutistas no lo van a aceptar y a quien van a apoyar es al hermano del rey, Carlos. ¿Por qué? Porque si Isabel no puede reinar, el sucesor del rey tenía que ser este Carlos. Entonces, absolutistas que no lo aceptan van a apoyar a Carlos como sucesor en vez de a Isabel. ¿Qué va a acarrear esto? En 1833 muere Fernando VII, nos libramos de él, pero el problema es que su hija Isabel tiene apenas 3 años. ¿Qué va a ocurrir? La madre de Isabel, María Cristina, se va a hacer cargo de la regencia. Pero Carlos de Borbón, recordad, el hermano de Fernando, se va a proclamar rey. Así que vamos a tener una reina de 3 años, con una regente que es su madre, y un pretendiente que se autoproclama como rey. Bueno, pues de lo que se produce aquí va a ser una guerra carlista.
en la cual vamos a tener, por un lado, un grupo, una parte del país que apoya a Isabel y una parte que apoya a Carlos. No va a ser solamente un enfrentamiento dinástico, sino que también va a ser un enfrentamiento entre ideologías. ¿Por qué? Bueno, pues porque los carlistas, es decir, los que apoyan a Carlos de Borbón, lo que defienden es el absolutismo y la vuelta al antiguo régimen. Todo lo que defienden se puede resumir en su lema: Dios, patria, fueros y rey. Dios, para tenerse en cuenta que en el absolutismo Dios es el que da el origen del poder del rey. Patria, España. Fueros, dado que País Vasco y Navarra tenían sus propios fueros, tenían su propio régimen foral. De hecho, Navarra formaba parte de España como un reino aparte, hasta dentro de unos años al menos. Entonces, por eso la idea era apoyar los fueros, esa legalidad externa que tenían estos territorios. Y por último, rey. Tenía que haber un rey. Las principales zonas carlistas van a ser País Vasco y Navarra, obviamente, dado que son los que apoyan esos fueros, y Aragón, Cataluña y Valencia. Por contra, vamos a tener los liberales, todo ese grupo de liberales que van a apoyar a Isabel y promueven un régimen liberal. Es decir, más o menos la idea de lo que había salido en las Cortes de Cádiz, que haya un rey, en este caso una reina, pero que esté siempre, pues eso, contrarrestada por su poder por unas cortes. Finalmente, durante esa guerra acaba en el conocido como Abrazo de Vergara, entre dos de los grandes generales carlistas y liberales, que va a poner fin a la guerra con una clara victoria liberal. En este momento, Navarra, que habíamos dicho que era un reino, se va a convertir en una provincia más y va a perder sus suelos y va a perder todo. Pero este va a ser un cierre en falso, dado que habrá otras dos guerras carlistas. Una de corte más pequeñito, en solamente algunas zonas del territorio español, la tercera algo más potente y de la que hablaremos enseguida. Bueno, pues ya hemos acabado con Fernando VII. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues en principio, como hemos tenido una victoria liberal, lo que va a ocurrir es que quien va a reinar va a ser su hija Isabel II. Pero no va a tener muchos apoyos y va a tener que apoyarse en los liberales. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. A la época de Isabel II, pues me gusta llamarlo como el triunfo del liberalismo. Es el momento en el que estas ideas liberales van a triunfar. Pero recordad que Isabel II apenas tenía 3 años. Entonces va a tener que haber una serie de regencias. Entonces, con apenas 3 años, Isabel es nombrada reina. Pero, como no puede reinar con 3 años, se producen unas regencias. Estas regencias de su madre, inicialmente, van a buscar mantener el absolutismo, pero como se producen las guerras carlistas, van a tener que buscar el apoyo del otro bando, de los liberales. Es decir, inicialmente la regente va a intentar mantener el absolutismo, pero resulta que los que le podrían apoyar esa idea de mantener el absolutismo apoyan a Carlos de Borbón. Así que tiene que dar la vuelta a lo que quiere y buscar el apoyo en los liberales. Los liberales se van a dividir en una serie de grupos, en 2 grupos fundamentalmente. Vamos a tener una serie de unos que van a ser considerados como moderados, que apoyan el dar más poder al rey, que tenga la soberanía, recordad que no esté compartida, que haya un poder legislativo compartido, como habíamos visto antes, que el rey tenga el poder ejecutivo, maneje la política exterior y también que la religión católica sea tenga más poder, ¿veis? Dar más poder al rey y también a la religión católica. ¿Por qué? Porque no va a haber libertad de culto. Por contra, vamos a tener otro grupo que son progresistas, que lo que quieren es dar más poder al pueblo. Soberanía nacional, poder legislativo en manos de las Cortes, dar más derechos individuales y que haya libertad de culto. Bueno, la regente María Cristina intentará apoyarse en los moderados, lógicamente. En 1836 se va a producir un nuevo motín, en la granja de San Ildefonso, otro de los lugares en los que tenemos un palacio real. Esto le obligará a entregar el poder a los progresistas. ¿Y qué van a hacer los progresistas? Pues van a promulgar 2 cosas fundamentalmente: una desamortización y una nueva constitución, la de 1837. La desamortización es retirar las tierras que estaban en las manos muertas, ya hemos hablado de ellas, y venderlas a gente que las vaya a utilizar. Y la nueva constitución, que bueno, pues será desde luego más progresista. En 1840, la regente,
regente María Cristina deja de ser regente y asumirá la regencia Espartero. Pero 3 años después, en 1843, tendremos una nueva sublevación y será obligado a dimitir. Con lo que Isabel será proclamada reina con apenas 13 años. Bueno, pues ya tenemos a Isabel II como reina, total, sin regencias. ¿Cómo va a gobernar? Bueno, pues va a intentar apoyarse en los moderados. Durante todo este tiempo va a encargar gobierno únicamente a los moderados, como por ejemplo el gobierno de Narváez, uno de los personajes que más le va a apoyar. Se va a hacer una nueva constitución, olvidaos de la que habíamos visto antes de los progresistas. La soberanía va a estar compartida por el rey y las cortes, va a haber un sufragio restringido y va a haber una cierta limitación en los derechos. No va a haber una libertad, por ejemplo, de prensa, sino que van a estar en parte limitados. Este gobierno va a ser centralista, es decir, no van a tener los distintos territorios mucho poder para poder decidir cosas. El gobierno central va a controlar las provincias y, por ejemplo, nombrará a los alcaldes de las principales ciudades. No son las ciudades las que votan a sus alcaldes, sino que desde Madrid, desde el gobierno central, se eligen a los alcaldes. ¿Qué va a ocurrir? Si a los progresistas no les damos poder, pues se van a acabar radicalizando. Y entonces se van a formar dos grupos. Por un lado vamos a tener los demócratas, progresistas demócratas, que buscan el sufragio universal masculino, y por otro lado vamos a tener los progresistas republicanos, que buscan acabar con la monarquía y proclamar la república. Además, en 1854, en Vicálvaro, se va a producir un nuevo pronunciamiento. Fijaos que ya van, no sabemos ni cuántos pronunciamientos, en este caso por parte de O'Donnell. Y va a caer el gobierno que estaba en ese momento. Bien, pues en este momento, pues fijaos cómo lo que va a ocurrir es que van a tomar el poder los progresistas entre 1854 y 1865. Vamos a tener primero 2 años, que es conocido como el bienio moderado. Ha caído el gobierno y se produce un nuevo gobierno, en este caso de corte moderada, con una gran actividad legislativa. Ley de ferrocarriles, fijaos que nuevamente tenemos aquí, ya hemos visto, como vimos al hablar de la revolución industrial, empezamos a tener gran cantidad de ferrocarriles en España. Se va a intentar organizar una nueva constitución, que no será aprobada, y se va a producir una nueva desamortización, la de Madoz en este caso. Pero va a haber una gran crisis económica y vamos a tener un montón de luchas en el poder, lo cual provocará que la reina acabe con este bienio moderado, con este gobierno, y le encargue el gobierno a O'Donnell. ¿Os acordáis? El que habíamos visto hace un momento, que es el fundador de la Unión Liberal. En ese momento se produce el gobierno de la Unión Liberal, que va a durar desde el 56 hasta el 68. Son centristas, ¿vale? No son ni moderados ni progresistas, son centristas y van a alternarse en el poder con los moderados. Esto va a dar una cierta estabilidad que hasta ahora no teníamos, pero poco a poco va a volver la crisis y aquí lo que se va a empezar a hablar es de acabar con el reinado de la reina. Bueno, pues ya veis que tenemos mucha historia, muchas cosas. Os recomiendo que veáis este vídeo varias veces para poder centrarnos bien un poquito en lo que hay, porque lo que viene ahora es de agarrete que hay curva. Acabar con la reina, elegir un nuevo rey y poco después la primera República Española. Bueno, pero eso, como digo, será en el siguiente vídeo. Hasta luego.